IUS, Canal Multimedia, presenta Identidades, programa del Seminario de Derecho Romano. Buenos días. Empezamos hoy un nuevo programa de Identidades del Seminario de Derecho Romano e Historia del Derecho. El día de hoy venimos a presentar a un magnífico profesor de la Facultad de Derecho y que a partir de ahora, todos los últimos jueves de cada mes, estará dirigiendo el programa de Identidades. Nos referimos al doctor Mauricio Reina Lara. Gracias. Buenos días y muchas gracias por estar aquí. ¿Quién es el maestro Mauricio Reina Lara? Bueno, él es egresado de la FES Aragón, en donde estudió la licenciatura en Derecho, tiene la maestría y el doctorado en Derecho también, ahora sí, por nuestra Facultad de Derecho aquí en Ciudad Universitaria. Ha estudiado en la Universidad de Salamanca la especialidad de Derecho Constitucional, donde también ha realizado estancias, lo mismo que en Magdeburgo, Alemania. También tiene el doctorado en Ciencias Sociales y Administrativas por la UNAM y actualmente también es doctorando en la Facultad de Filosofía y Letras. Sus publicaciones son muy variadas, casi todas relacionadas con el derecho comparado. Tiene un libro que editó por Rúa sobre el Estado democrático y en el derecho en México, así se llama, un estudio comparado con el Estado democrático europeo y el mexicano. Varios de sus artículos se relacionan con ciudadanía y salud desde también la perspectiva del derecho comparado. Pero además es un honor porque es el director de becas de nuestra universidad y tiene... de becas, así es, ¿no? Y enlace con la comunidad. Así que siempre están muy pendientes por los avisos que él pueda dar en materia de becas. Pues no me queda otra más que darle las gracias y la bienvenida a este programa, que seguramente será un éxito y será muy importante para la comunidad universitaria. Muchas gracias. No, muchas gracias por la invitación, doctora. Muchas gracias. Y bueno, ya el micrófono es suyo. Bueno. No, pues muchas gracias por la invitación a la doctora y bueno, lo importante es poder contribuir en la parte pues académica, traerles temas novedosos, personas expertas en el área que lo vamos a ubicar en la parte de sistemas jurídicos, la parte de comparada, de derecho comparado, como el día de hoy que vamos a tener un tema pues bastante, yo diría, importante en nuestros días, sobre todo por lo que estamos viviendo en este año. Y también importante porque en el sistema de los contenidos de la formación de los estudiantes, pues se lleva la materia de sistemas jurídicos y dentro de los sistemas jurídicos tenemos el sistema jurídico socialista, donde vemos algunos países para ver si realmente la opinión de personas que se han metido en esta parte operativa, no solamente de la abstracción, de la teoría, sino de la parte práctica, ¿no? ¿Qué pensamiento pueden aportar en el sentido del si tenemos al socialismo como una realidad o es una simulación dentro de estos aspectos? ¿Cuál es la estructura de un Estado socialista? Los alcances de las instituciones, las perspectivas de decir, ¿existen los derechos humanos en el sistema socialista o es una abstracción también o un mito? ¿O realmente se respetan los derechos humanos? La perspectiva también de entender si en el carácter de comparado podemos entender a México como país hermano de algunos de estos países como es Cuba. Entonces hablaremos de todo ese contexto, que lo importante es dar un bosquejo generalizado sobre el tema y para eso pues tenemos a un invitado el día de hoy en este programa que se focalizará el sistema jurídico socialista de Cuba, específicamente con algunas experiencias que tiene en la parte de su experiencia en México y que obviamente me refiero al biólogo Fernando Lenin Carmona y Bolaños, el cual me voy a hacer lectura un poco de su currículum, cuál es su trascendencia que ha hecho en la parte para empezar con la opinión a ciertas interrogantes que le tenemos. Bueno, el biólogo Fernando Lenin Carmona y Bolaños nació en la Ciudad de México en 1935, es hijo del doctor Fernando Carmona, fundador en 1919 del Partido Comunista de México y hijo también de María Luisa Bolaños, que es quien era su madre, siendo operador de trolebuses en el servicio de transporte eléctrico de la Ciudad de México.
En 1960 ingresó al Partido Comunista Mexicano, titulado como biólogo, hizo maestría en salud pública y en filosofía de las ciencias, y bueno, varias especialidades dentro de la misma rama. Al poco tiempo de haber ingresado al Partido Comunista Mexicano, fue cooptado al Comité Central de la Juventud Comunista, dirigente sindical del Estado de México, dirigente agrario del Estado de Michoacán, dirigente del Movimiento de Liberación Nacional, candidato a diputado en el Distrito Federal, en Jalisco y Nayarit, secretario de la sección en Nayarit, profesor y alumno de la Escuela de Cuadros del PCM, ingresó a diferentes cárceles como en su experiencia como preso político, y pues bueno, dentro de esta naturaleza también formó a 2 hijos que dentro de ellos se formaron en Cuba. Ahorita nos platicará de su experiencia, que tuvo cercanías con la familia de Fidel Castro cuando pues empieza el régimen en Cuba y la lucha de la Revolución Cubana con Batista, ¿no? Entonces, pues bueno, empezaríamos con esta presentación cediéndole la palabra al biólogo Fernando Lin Carmona. Si nos puedes decir, Fernando, dentro de este programa, las experiencias, ¿cómo puedes vincular el socialismo de Cuba con la parte de su naturaleza social e histórica? ¿Cuál sería esa opinión? Bueno, antes que nada, muchas gracias, porque realmente en las circunstancias que se vive ahora es prácticamente imposible hablar bien de Cuba. Nuevamente, la contrarrevolución que se inició específicamente durante el gobierno de Carlos Salinas se ha venido manteniendo ininterrumpidamente y, consecuentemente, el sistema que iniciaron los norteamericanos de acusar, señalar, degradar, le sigue funcionando, y un ejemplo concreto es lo que actualmente están haciendo con Venezuela. Pero, repito, agradezco mucho esta oportunidad, porque yo sigo siendo un admirador de la Revolución Cubana. Indiscutiblemente allá hay problemas. Yo no quiero presentar de ninguna manera una visión de un país en donde todo es involuto, en donde todo funciona como debe de ser, sino que hay problemas, pero es una cuestión de comparar en todo caso. Entonces, entrando en materia, cabe mencionar que Cuba, al igual que el resto de Hispanoamérica, pasó por diferentes estamentos o momentos jurídicos, concretamente desde la colonia, después va a pasar ahí cuando viene el momento de la independencia, la dependencia que tuvieron respecto al imperialismo norteamericano, que a partir de 1904 se mete por ahí fuertemente, y después un sistema en el cual estuvieron año tras año, periodo tras periodo, eligiéndose o autoeligiéndose, perpetuándose o siendo realmente electos un montón de sinvergüenzas que ya tenían al pueblo cubano hasta el pescuezo. En estas circunstancias específicas brincan Camilo Cienfuegos, Che Guevara y desde luego el doctor Fidel Castro, que dicen, encuentran, sienten de que para romper con esas circunstancias se necesitaba definitivamente cambiar el sistema. Hoy, en el mundo capitalista, las leyes están garantizando 2 cosas que son fundamentales: el derecho a la propiedad privada sobre los medios de producción, esto es, a los comercios y sobre todo a las fábricas, y desde luego excluir de cualquier posibilidad de compartir eso a los trabajadores. Partiendo de esto, entonces, van a ser los personajes que ya mencioné quienes se van a encargar, ahora sí, de sacar a Cuba de 2 factores que eran importantísimos liberar. Primero, la dependencia respecto a los Estados Unidos. Sí, al decir Estados Unidos, quiero aclarar que una cosa es el imperialismo yanqui y otra cosa el pueblo norteamericano. Quiero dejar eso perfectamente definido para no meterme en problemas que se confundan los conceptos. Una vez aclarado todo esto, van a tener que enfrentarse concretamente a algunos problemas. Primero, cuando ellos llegan al triunfo de la Revolución en 1959, son considerados como salvadores. La revista Life sacó varios artículos al respecto. Pero en el momento en el que empezaron a decir, vamos a cumplir con lo que ofrecimos, ya no les gustó mucho a los norteamericanos. No era lo mismo decir, tú ya robaste mucho, ahora déjame tantito a mí, que empezar seriamente a cumplir con lo prometido. Empezó con la nacionalización de la ITT. No le gustó eso nadita a los norteamericanos. Después empieza el reparto agrario, que mucho menos les agradó. Y de ahí empieza ahora sí gradualmente toda una serie de cambios que se vienen sosteniendo hasta la actualidad. Han tenido que pasar desde el gesto romano
desde la muralla de los países orientales, obviamente el derecho sajón, la experiencia jurídica que tenían en los países, ex países socialistas, hasta encontrar su propio camino. Qué bien. Ahora, dentro de esto que nos platicas, Fernando, ¿el socialismo es algo real o ideológico para nuestros días? O sea, lo podemos ver, digo, ¿cómo se los podrías decir a los estudiantes? Porque muchas veces lo leemos en los libros y dices, pues es una teoría y pues sí, muy bien, pero en mi día a día, ¿dónde está ese socialismo, no? Entonces, en esta perspectiva, ¿cómo podrías tú comentarles a ellos si realmente el socialismo es algo real o es una simple doctrina ideológica? Claro, es tan real como que el capitalismo, la economía de los países capitalistas en este momento, está manejada por 28 individuos que viven en una forma extraordinaria. Y enfrente tienen a miles de millones de seres humanos con diferentes niveles existenciales que sería bastante importante el poder definir cómo viven. Frente a ellos quedan únicamente 3 ejemplos: Cuba, Vietnam y Corea del Norte. Concreto. En Cuba sí se está viviendo el socialista, ahí no encuentra uno un millonario. No es posible todo eso, ¿no? No es posible tampoco encontrar algún tipo que privilegiadamente pueda disponer del trabajo de otras personas. Últimamente, desde la llegada de Raúl Castro, se ha podido aflojar un poquito y se han encontrado con que ya hay comerciantes privados que ponen sus puestos de comida, por dar un solo ejemplo. Pero atención, no tienen derecho a comprarle el trabajo a tener un solo empleado, porque se caería automáticamente en el círculo vicioso que caracteriza al capitalismo. Entonces, por último, las leyes cubanas, que son ampliamente difundidas a través de Gramsci y a través de Juventud Rebelde, son del dominio público. En Cuba uno escucha alegatos, pero alegatos en el sentido de alegar significa discutir con base a leyes en todo y para todo. Es increíble la riqueza y alegría con que el pueblo cubano maneja precisamente el acceso que tenga tanto al socialismo, tal como lo planearon Carlos Marx, Federico Engels, en cierta medida Mao, desde luego al mismo Fidel, Che, etcétera, a lo que están viviendo en la cotidianidad. Y de acuerdo a esto, el año pasado precisamente se conmemoró los 50 años de la muerte del Che Guevara, un luchador revolucionario precisamente en la Revolución Cubana, en poner dentro de un sistema socialista. Si lo situamos en Cuba específicamente, este sistema socialista, ¿crees que refleje la aplicación de esto que tú me decías, de toda la parte utópica del sistema socialista, como Federico Engels, Marx, Platón, porque desde la obra de Platón, La República, el tercer libro, habla de un socialismo, ¿no? Desde la perspectiva. Entonces, desde esa orientación utópica, ¿cuál sería tu visión sobre si se aplicó esa utopía al sistema cubano? O porque pues entonces tenemos a lo mejor en el sistema cubano algo que no es precisamente un planteamiento utópico de aquellos teóricos, ¿no? Bien, vamos a los hechos. Es decir, que hable de la realidad tangible, medible métricamente inclusive. ¿Quién es el enemigo a vencer en los Juegos Panamericanos? Cuba. ¿Esto cómo es posible? Solamente se puede explicar cuando hay un pueblo que está siendo bien comido, cuando está siendo bien atendido en todos los aspectos que implica la medicina deportiva y en todos sus niveles personales, psíquicos, etcétera. Son hechos concretos. Pero además tendríamos con que la Cuba de hoy está pasando por un periodo dialéctico, es decir, no se detiene el acercamiento, no se detiene el incluir novedades que respondan a las necesidades del pueblo cubano. Es un proceso dialéctico, aunque la palabrita suene rara, no se puede detener. Concretamente este año, posiblemente en marzo, no he recordado con exactitud, hay elecciones en Cuba. Y las elecciones en Cuba son totalmente diferentes a lo que sucede aquí en México. Se acaban de gastar millonadas en la pre-campaña y se van a gastar otras millonadas en lo que va a ser la campaña. Mientras el pueblo, carambas, cada vez necesita más y más y más satisfactores. Han subido los precios de todo en una forma realmente increíble. Pero esto es posible únicamente por algunos factores, como son, primero, el enajenamiento que tiene el pueblo. En Cuba la gente no está enajenada. Repito, allá se encuentra uno cada discusión que, caracoles, da gusto escucharlas. 2, cómo está la gente realmente mantenida en el limbo.
uno, mediante el fútbol, y conste que usted vivió en Europa, yo también, y sabemos cómo se mete la gente a los estadios voy a utilizar un adjetivo suave, ¿sí? A hacerse tontos. La palabra sería otra. 2, desde luego la televisión. Y 3, en el caso de México, con la Virgencita de Guadalupe. La pobrecita Virgencita debe estar agobiada con tantas peticiones que le llegan y que no creo que pueda resolver. Mientras tanto, este país que tiene petróleo, que tiene oro, que tiene no sé cuántos recursos, no puede competir con Cuba en lo que se refiere a aspectos cruciales, como es la atención a la salud, la atención a la educación, la atención a la diversión, la atención a la cultura, y podría decir una larga lista de cosas que hoy tipifican a la gente de Cuba. Claro. Ahora, otra cosa que ahorita tú lo comentabas, en la parte de distinguir entre una parte socialista y otra comunista. De hecho, cuando empieza el régimen, si nos vamos específicamente a Cuba, pues en muchos de los discursos de Fidel Castro, cuando se presentaba en Naciones Unidas y dentro de los escenarios internacionales, dentro de su discurso, que uno de los estadistas más aplaudido en Naciones Unidas, eso es verdad, pues bueno, hablaba de que Cuba comunista y hablamos por una parte del socialismo. Entonces, muchas veces esto se confunde entre el socialismo y el comunismo. ¿Qué diferencias puedes tú decirnos entre el comunismo y el socialismo dentro de esto? Porque bueno, vuelvo a repetir, una cosa que lo que nos dicen los libros y otra cosa en la práctica, en la aplicación de esto, ¿no? Bien, vamos a empezar. Surge la necesidad del socialismo, el socialismo utópico. Un socialismo en el cual se apela a la buena conciencia de los dueños de los medios de producción, de las fábricas, para que fueran menos rudos, menos explotadores, menos viles con sus obreros. Y se empiezan a plantear toda una serie de teorías en las cuales pues ninguna de ellas tuvo ningún fundamento, hasta que surge el pensamiento de Carlos Marx fundamentalmente y de Federico Engels en segundo plano. Ellos se van a dar cuenta de que la base de la riqueza reside estricta y directamente en la explotación del hombre por el hombre. La riqueza que producen los obreros no se queda en beneficio de ellos, sino que va a dar en beneficio de los dueños del capital. Ejemplo concreto, si tú has visto el programa Shark Tank, el tanque de los tiburones, a mí me da realmente tristeza y hasta rabia ver cómo se presentan muchachos creativos que están proponiendo cosas que van a servirle a la humanidad y que están dependiendo de que 4 individuos o 5, que el único que tienen es dinero, y de ahí en fuera no creo que rebuznen por miedo al aparejo, me perdonarás el que sea así de directo, y que después de que niegan a alguno de esos muchachos creativos, inventivos, la posibilidad de desarrollar sus productos, todavía algunos de ellos les dicen que quisieran que les dieran la mano. Dicen, no, esto es increíble, ¿sí? Entonces, paso al tema. En el socialismo se dice que de cada quien según su capacidad, a cada quien según su trabajo y de cada quien según su capacidad. Se decía mucho que Fidel Castro tenía hasta un avión, sí lo tenía, pero estamos hablando del presidente de un país, ¿sí? No podría de ninguna manera tener los mismos sostenes que tenga un presidente que un señor que no tenga más allá, o una persona que no tenga más allá de la capacidad de barrer o de limpiar muebles, ¿sí? La capacidad de cada quien va a ser un elemento que va a definir en consecuencia cuál es su nivel de salario, cuál es su posición en el puesto donde sea. En el comunismo allá es otra situación. Ahí se dice que de cada quien sus necesidades y de cada quien según su trabajo. ¿Necesidades qué significaría? Si tú, por ejemplo, necesitas un saco, irías tú a comprar porque lo necesitas. Un saco, pero tendrías la moral, la ética, la conciencia y la educación para tomar únicamente un saco, aunque pudieras adquirir o tomar 4 sacos. ¿Sí me explico con este ejemplo? Y esto desde luego lo podemos multiplicar, llevar a otros años. En Cuba concretamente. Recuerdo que algún chofer de taxi me decía, no, es que en México cualquiera puede comprarse un coche. ¿Verdad? Mentira, mentira. Cualquiera que tenga el dinero se podrá comprar un coche. Y ahí es donde empiezan los problemas. En México no cualquiera tiene dinero para poder comprar filete todos los días y vivir a todas. Así es de que no te confundas, el tipo se quedó callado. Y esto viene siendo lo que creo que podría ilustrar mejor tu pregunta, doctor. Y qué bueno que tocas el tema, porque es lo que a lo que quería que lleváramos en la mesa. La parte de México.
¿cómo ves tú con tu experiencia desde que tú fuiste militante de un partido comunista? Tu papá fue fundador del Partido Comunista de México. Lo fue. ¿Cómo ves tú si en México tenemos esta parte social? ¿O cómo ves la parte social de México? Bueno, desde luego, antes que nada, yo creo que los mexicanos hemos vivido en términos económicos, que es donde podríamos tomar como referentes, te recomiendo la revista de economía de esta universidad, 2 presidentes, el presidente Lázaro Cárdenas y Luis Echeverría. El gobierno de Echeverría tiene un problema, siempre va a ser criticado, mal visto por la guerra sucia. Pero estos 2 presidentes le trajeron a este país toda una serie de posibilidades que abrieron con hechos concretos. Se trajeron cementales, se abrieron escuelas de diferente tipo. Concreto, hoy el ISSSTE, el Seguro Social, tiene los centros de medicina familiar que los copiaron de la experiencia cubana. La hizo concretamente Luis Echeverría. Entonces sí tenemos algunos, desde luego, algunos elementos que nos harían pensar con que sí nos podríamos identificar de alguna forma con el socialismo, pero nada más algunos elementos. Pero aún así, esos elementos han ido poco a poco siendo eliminados de la Constitución y de los diferentes reglamentos que nos apoyarían. Tú como abogado lo viviste. Lo has vivido, concreto, en este sexenio, ¿cuántos derechos laborales se han venido quitando? Con la anuencia de partidos que inclusive supuestamente tenían que haberse enfrentado con toda su capacidad al desafuero. Entonces sí existieron, pero repito, poco a poco, a partir de Salinas y toda la bola de presidentes que lo han seguido, se han venido sistemáticamente eliminando. Entonces ya no quedó eso más que como recuerdo, como utopía, ahí sí. De hecho, parte de lo que leímos de tus antecedentes, de lo que has vivido y lo que has tenido, pues has estado preso, como preso político de aquellos años cuando estaba operando el Partido Comunista. ¿Nos puedes hablar un poquito de ello? ¿Es esto que viviste tú al ser militante de este partido? Claro, desde luego que sí. Bueno, tristemente ahora yo parece que soy de los supervivientes que podemos platicar todas estas cosas. Pero caramba, yo sí recuerdo las golpizas que nos dieron en tantos lugares, Santo Tomás. Bueno, es innumerable la bola de lugares donde fuimos perseguidos también de una forma brutal. Por ejemplo, yo en lo personal, aquí traigo una cicatriz que me hizo la policía en la Plaza Tlaxcuaque, que me querían, pongo comillas, suicidar. Me salvó una hija de Valentina Campa, que se puso histérica a pegar de gritos y los obligó a los policías a tener que ratificar, me cosieron, me salvaron de mi suicidio. Tengo una cicatriz en una pierna, tengo otra cicatriz en el abdomen, tengo otra cicatriz en la cabeza, de todas las golpizas que me pude escapar. Mi hijo, que hoy es médico, en alguna vez que vino, que estaba estudiando en Cuba, vio cómo estaba yo orinando sangre de la patiza que me acaban de dar. Pero es un ejemplo nada más, ¿eh? Y cuando yo escucho a algunos compañeros que lloran, pues les digo, espérate, sabíamos muy bien en la que nos metíamos y sabíamos de que se iba a utilizar toda la violencia del Estado para aplacarnos. El Che lo dice con mucha claridad. A la violencia del Estado capitalista debemos de oponer la violencia revolucionaria. Es que no se vale que estemos ahora quejándonos y chillando. Repito, sabíamos en lo que nos metíamos. Ahora bien, pero tú me podrías decir, ¿se obtuvo algo de eso? Ah, claro que sí. Sí se obtuvo. Hoy se le puede decir al señor presidente todas las lindezas que se le sueltan y se las están aguantando. Fue producto de lo que nosotros hicimos. No logramos, obviamente, ni siquiera el 20% de lo que deseábamos, pero sí se avanzó. Entonces el México de hoy es posible gracias a lo que hicimos hace 20, 30 años. ¿Sí? Tan es así de que a partir de que ya no existe Partido Comunista, mira tú cómo están despachándose estas personas con cuchara grande. Qué bueno que nos dices estos detalles, porque después de la pausa queremos platicar contigo. Ahorita se hará una pausa al programa, que nos platiques de las instituciones, o sea, de la estructura de estas instituciones, tanto en México como en Cuba. Hablaremos sobre la trascendencia desde que precisamente tú nos dices, entra esta lucha por el hecho de poder abrir las perspectivas de derecho, de libertades, de ciertas libertades, y todo este proceso, cómo se ve el desarrollo en las instituciones en México y cómo lo vemos en algunos derechos como los derechos humanos en una perspectiva socialista y los alcances de esto, ¿no? Entonces ahorita, volviendo de la pausa, si nos puedas compartir sobre este tema. Claro que sí. Continuamos con
Identidades, programa del Seminario de Derecho Romano. Continuamos con Identidades, programa del Seminario de Derecho Romano. ¿Qué tal? Qué bueno que estamos de regreso. Sabemos que decíamos antes de la pausa que sabemos que tú estuviste como militante del Partido Comunista en México, ya nos platicabas algunas experiencias. Si nos puedes decir de esas experiencias, ya nos decías cómo han avanzado en la parte de esta lucha social y que realmente hoy en día podemos decir que toda esa lucha no fue en vano, sino se pudieron construir algunas instituciones y se pudieron abrir algunos derechos como la libertad de expresión. Ahora tenemos, la combinamos con otro aspecto que es, por ejemplo, las redes sociales, ¿no? Ahora tenemos
en una mano podemos tener la información de lo que está pasando minuto a minuto, segundo a segundo del otro lado del mundo. Entonces eso es bueno. O sea, ya no tan fácil es violentar los derechos y no pasa nada, ¿no? Y ocultar cosas. Entonces, dado este proceso, ¿qué más nos puedes contar de estas experiencias? Y sobre todo el enfocado a las instituciones. ¿Tú consideras que a partir de que tú estuviste como militante en este partido comunista, en donde las ideas principales era el socialismo, hemos avanzado o necesitamos algo más? ¿Qué necesitamos en esa parte como sociedad? Y después vincularlo a Cuba. ¿Cómo ves tú el Cuba de hoy y cómo al Cuba que te tocó vivir, el que tocó donde tus hijos estudiaban allá y tú estuviste muy de cerca con el sistema socialista? Estas dos cosas, en ese binomio, ¿qué nos podrías decir? Claro. Bueno, afortunadamente yo tuve ciertas posibilidades, cierto acceso a la familia Castro Ruz. Entonces yo pude constatar vivamente, de que nada de que la familia Castro vivía hasta con llaves de oro y no sé cuántas tonterías se llegó a decir en su momento cuando se persiguió, pero a sangre y fuego, a la isla. Y al decir sangre y fuego es porque varias veces estuvo Cuba, aún triste de ser invadida, se detuvo porque afortunadamente los espías de la CIA o quienes hayan actuado en Cuba manifestaron algo que hizo contenerse, provocó que lo dudaran mucho los encargados de ese supuesto ataque. El pueblo de Cuba está armado. Los ederistas, o sea, los comités de la defensa revolucionaria, entre otras de sus obligaciones, tienen las de cuidar las armas y entregarlas en momentos en que se considere que Cuba se está siendo atacada. Pregúntate, ¿qué pasaría en este país si armaran a la gente como lo han hecho en Cuba? Teniendo en cuenta el factor, el narco, con todo el poderío económico que se deriva de ellos. Y que quede claro, ellos al hacer sus actos no les interesa la política, les interesa únicamente el dinero. En cambio, en Cuba lo que les interesa es exactamente la política. En México se dieron muchos avances, repito, unos fueron propuestos, creados por gentes de la talla de Valentín Campa, de Hernán Laborde, de otros, en los cuales ya estaban visualizando, gracias al ejemplo de lo que se había dado ya concretamente en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que podía ser incorporado aquí. Pero sin embargo, subsistió un hecho concreto, y es que el capitalismo funciona única y directamente pensando en sus ganancias. Lo demás les importa una pura y dos con sal. Hoy en día, ¿qué nos queda de aquello? Es muy poco, doctor, tú lo sabes, es muy poco. ¿Qué es lo que sí podría hacerse? Este país, con todos sus recursos, con todo el folclore que tenemos, con todas las tradiciones, con todo su potencial, sería realmente un paraíso. Créeme que lo que sería, porque si en Cuba o con Cuba, con todas las carencias que tiene, con todas las deficiencias que hay, no tienen petróleo, no tienen fierro, no tienen, etcétera, etcétera, han podido sobrevivir, este país se le iría indiscutiblemente a una situación mucho mejor, a condición y sine qua non, así tendría que ser, de que se eliminara la explotación del hombre por el hombre. Ahí es donde vemos que entonces Cuba está muy agradecida con México por todo el apoyo que se le dio. Específicamente, cuando se apretó aquello en serio, cuando la OEA recibió instrucciones de parte del imperialismo norteamericano de romper con Cuba, el único país que no lo hizo fue México. Y conste que estaba en ese momento alguien tan poco grato como fue Gustavo Díaz Ordaz. Se mantuvo la relación con Cuba y los aviones cubanos, que la única puerta que tenían para trasladar algo de aquí allá era México, volaban en la tarde, porque en la tarde los aeroplanos pueden llevar más carga que por las mañanas que hace mucho sol. Se le mandaron a Cuba peces, se le mandaron a Cuba cantidad de cosas que, créeme, fueron seriamente valoradas y apreciadas, ¿eh? De Cuba que hemos recibido, ya lo dije, hay un montón de ejemplos que siguen siendo útiles para este país. De acuerdo a esto, ¿cómo ves, Fernando, la vinculación de los derechos humanos en el ejercicio sobre todo en Cuba? Se ha debatido mucho que precisamente se violentan ciertos derechos humanos. La Constitución cubana sí establece y obliga a que todas las autoridades y todos se respeten los derechos humanos como tal.
pero ¿tú cómo ves en la operación de estos derechos humanos, en el ejercicio dentro de Cuba? Realmente sabemos que los límites valorativos de la norma, pues muchas veces quedan muy supeditados a la realidad, no corresponden, sí. No corresponden, efectivamente. Pero bueno, ¿qué tanto vemos en su aplicación, sobre todo al interior, tú que has estado conviviendo tan de cerca con el sistema cubano, en este respeto de los derechos humanos? Bien. Antes de nada tendríamos que definir exactamente a qué nos estamos refiriendo o entendiendo por derechos humanos. Es tan amplia la gama de temas que están involucrándose en derechos humanos que, híjole, sobre eso podríamos pasarnos aquí horas debatiendo. Pero vamos a hablar de lo básico, ¿sí? Está garantizado el derecho, repito, a la salud, a la educación, a la diversión, a la comida. Están garantizados, pero vamos a hablar también qué pasa sobre las cuestiones que caen dentro del campo del derecho penal. Concreto, me tocó una vez que estaba yo en La Habana y de repente pasó un camión lleno ahí de muchachos, era la tarde, que iban gritando y iban muertos de la risa. Pregunté yo a un amigo cubano, ¿qué pasa? No, son presos que lo están sacando, lo están trayendo otra vez a la cárcel porque tuvieron que barrer y ya están regresando a su reclusorio. Le digo, vaya, pues mira, todos se ven muy contentos. Digo, claro, chico, fue la respuesta. En Cuba se respetan los derechos humanos. Otra experiencia. Estaba yo en una plaza, no recuerdo su nombre, y salió un grupo de las damas de blanco. Uh-huh. Hubo algún momento en el que se habló mucho de las damas de blanco como adalides, promotoras de los derechos humanos en Cuba. Y, curiosamente, le pongo comillas al curiosamente, se aparecieron ahí dos personas con cámaras de la televisión norteamericana. Empezaron aquellos a hacer su borlote, empezaron su show, y para mi sorpresa, nadie se les acercó, se les quedaban mirando lejecitos, se burlaban de ellas, les chiflaron a ellas, pero no tuvieron el menor eco, pero sí tuvieron el derecho a manifestarse y en ningún momento llegó la policía, había un policía por ahí enfrente, para garantizarles a ellas que no fueran atacadas, mas no para limitar sus derechos. Así es que los derechos humanos en Cuba son más que una realidad. No solamente están garantizados dentro de las constituciones y los reglamentos, sino que además en serio se respetan. Y termino con esto. Un poeta, de cuyo nombre no quiero acordarme, fue utilizado como bandera de que en las cárceles cubanas estaba siendo torturado y cuando salió una vez a una entrevista salió con un bastón y con un ojo morado. Después pasaron los cubanos una película que le habían tomado donde el tipo estaba bailando con una radio dentro de la celda y cómo estaba dándose de golpes, él solo en el ojo para aparecer con el ojo morado. O sea, es una mentira aunque se repita 1,000,000 de veces. Claro. Y el aspecto de ciudadanía. O sea, el ejercicio, digo, por un lado están los derechos humanos y por otro lado la parte de identidad ciudadana. Yo quiero compartir y te lo he comentado porque aparte de estar en este programa quiero que sepan que Fernando tenemos una amistad de bastantes años y te lo había platicado, pero me gustaría que lo retomáramos aquí en el programa. El estudio que hice, un estudio comparado en Cuba del tema de ciudadanía, ¿no? El alcance de identidad ciudadana que tiene el ciudadano cubano, ¿no? A mí lo que me sorprendió es que espontáneamente en las calles se les hacía una entrevista a los cubanos y podían contestarte todo. Primero, bueno, lo hice con alguien que era de allá y me llevó a las zonas en la ciudad donde pudiesen conocer, porque tú sabes que sobre todo antes, ya ahorita tiene mayor apertura el poder hablar de política tan ampliamente la sociedad, pero antes estaba muy limitada y sancionada. Controlada, o sea, al menos. Muy controlado, ¿no? Entonces el ciudadano no podíamos nosotros como extranjeros hablar tan fácilmente. Si no nos llevaba a alguien que conocía precisamente uno en Cuba y entonces, o en el caso, por ejemplo, de tus hijos, pues claramente tú tienes una radiografía más fiel que cuando uno va de visita 2 semanas o 15 días como turista, ¿no? Entonces, de esta parte, ¿tú cómo ves esa característica de ciudadanía? Yo tengo que ahorita que contestes te diría mi punto de vista, pero pues yo tuve una sorpresa cuando entrevisté a estas personas al ver que las respuestas eran muy acertadas.
pero no sé, tú nos puedes compartir, porque ese tema también es importante para México, la perspectiva de la identidad ciudadana como una característica, sobre todo ahora que estamos en tiempos electorales, pues de participación, ¿no? Cómo se involucra el ciudadano con sus asuntos públicos, ¿no? Y cómo identifica los elementos más esenciales dentro de sus derechos desde una constitución tan básico, ¿no? Como la parte de lo que puede hacer, qué derechos tiene y qué obligaciones, porque luego se nos olvidan esas obligaciones. Entonces, esta parte, ¿cómo nos podrías decir, Fer? Empiezo por último. Derechos. ¿Cómo se organizan las elecciones en Cuba? Empiezan por los bloques de manzana. Ahí se elige a la persona que ha demostrado en la práctica que está al tanto de lo que sucede en su comunidad, 2 o 3 manzanas, de que está proponiendo soluciones, de que sabe dirigirse con la gente, de que es un buen ejemplo en el trabajo y en su vida cotidiana. Sin propaganda de ninguna especie, si esa persona es electo, pasa automáticamente, que es lo que está sucediendo ahorita en Cuba, pasa directamente a la asamblea municipal. Ahí otra serie de electos como él van a proponer diferentes cuestiones, que el bache de tal calle no funciona, que el alumbrado público está mal, que los de la cantina hacen mucho escándalo, que el cura de tal lugar es pederasta, y ahí se le arma, pero en serio, no como estuvo pasando aquí con el señor Norberto, que se tipificó por su apoyo y ocultamiento de los curas pederastas, lo cual no tiene nada que ver con la religión, que quede claro. Una vez visto esto, entonces tenemos que hacernos una pregunta que pocos se atreven a hacer, y yo aquí me siento con la libertad de hacerlo. ¿Cómo es posible, a qué se debe que el Mr. Trump, y no me gusta decir Trump porque en español está escrito Trump, el trompudo, haya utilizado como bandera política, y le funcionó, el antimexicanismo? El ciudadano mexicano tristemente no da un buen ejemplo de buen comportamiento. Tristemente, repito, porque no todos los mexicanos somos escandalosos, borrachos, pendencieros y podría decir algunos otros adjetivos. Sin embargo, esa es la imagen que muy frecuentemente se han empeñado en dar algunos mexicanos. El concepto de ciudadano tiene que pasar forzosamente por la toma de conciencia de los derechos a los que se tiene. En Cuba los tienen como los que tendríamos nosotros. Aquí todo el mundo habla de derechos. Nunca he escuchado yo a alguien que hable de obligaciones. Jamás, jamás. Una vez en la estación del metro Bellas Artes estaba un pintor exponiendo su arte y le ponía una serie de adornos a las maravillas que éramos los mexicanos. Y me acerqué y le dije, óigame, perdóneme, ¿de quién está usted hablando? De los mexicanos. Pues mire, si va usted al metro, verá que dice hay un lugar exclusivo para ancianos, mujeres embarazadas, y verá que ahí va un tipo que se está haciéndose dormido y no se para, y al otro y le podría seguir dando un montón de ejemplos. No existe, desafortunadamente, más que una breve visión, un vislumbre de lo que fuimos los mexicanos. Insisto, con los 3 elementos que son los principales distractores sociales, se ha venido nulificando por completo la conciencia ciudadana. Encontré el otro día por ahí que estaban haciendo una entrevista a un músico que estaba diciendo que los norteños están despedazando a los mariachis. ¿Cómo es posible? Si los mariachis son parte de nuestra identidad, ¿sí? ¿Cómo así se la están gastando ahora? ¿Qué sucede con la ciudadanía? ¿Cómo es posible que esté creciendo en México también la adicción a las drogas y a los estupefacientes? Es otro mal indicio de que las cosas no andan bien en México. Y repito, mientras un diputado cubano, ¿sabe usted lo que gana, señor doctor? No. Su sueldo es, por ley, de $25 semanales. Está escrito. Claro está que eso es una falacia, porque en Cuba no va a pagar agua, no va a pagar luz, no va a pagar teléfono, no va a pagar electricidad, porque esto es parte de los derechos que tiene la ciudadanía, volviendo a tocar el tema de derechos. Así es que esos $25 realmente son para comprarse sus chicles. Los jóvenes en Cuba, nuevamente hablo de derechos, tienen libros, educación, uniformes, hasta le dan dinero para sus chicles con tal de que estén estudiando. Ya el que no se recibe es porque no quiere, no porque tenga dificultades, tal como aquí donde la preparatoria es obligatoria, y yo quiero saber si alguno de los
familiares de los padres de familia que tienen el salario mínimo menos pueden mandar a sus hijos a la preparatoria. Pero ahí, Fernando, ¿tú no crees que esta parte, digo, aquí es pues una descripción que haces precisamente de los diferentes derechos del ciudadano, ¿no? La identidad de ese ciudadano. Pero tú no crees que en el factor, sin irte a México a lo mejor, decir de Cuba, su factor de vinculación, de poder, dicen que antes los elementos del poder era territorio, población y gobierno, ahora es poder, derecho y democracia, como nuevos elementos del Estado. Pues el poder es algo pues fáctico y que al ciudadano pues lo vincula en su identidad. No, eso sucede en Cuba, no está muy vinculada, muy manipulada, más bien sería manipulada la identidad del ciudadano por el poder que ejerce el Estado cubano. Yo creo que no. Repito, si tú analizas el proceso que ya describí de cómo se eligen los representantes a las diferentes asambleas que pasan de la asamblea de barrio a la asamblea municipal, a la asamblea provincial, y de ahí se van a elegir incluyendo al presidente de Cuba, te das cuenta de que entonces el pueblo está participando muy activa y muy conscientemente en todo el proceso ideológico político que se da en Cuba. Es una cotidianidad que se vive, ¿sí? Ahora, tú me puedes dar algún ejemplo. Yo viví algunos malos ejemplos de tipos que caramba, ¿sí? Me subo una vez a la guagua, al autobús, y el operador había tapado la caja donde se deposita el dinero. O sea, se estaba robándose el dinero y nadie dijo nada. Se lo dije yo, híjole, se me andaba armando con el chofer y con la gente inmediatamente se hizo a un lado y me dijeron, es asunto tuyo, chico. Sí, pero por ejemplo, un factor que yo te diría como elemento a esta crítica es la moneda, por ejemplo. O sea, una cosa es el CUC, que el CUC se creó para eliminar el dólar dentro de la circulación en Cuba. Dentro de Cuba, sí. Dentro de Cuba, y otra la moneda nacional que tienen. Un ciudadano gana la moneda nacional, pero los precios, muchos de esos precios están en CUC. Entonces, digo, ahí esa es parte del poder que ejerce el Estado. Claro. ¿Tú cómo ves esa parte de la moneda? Son perspectivas de forma de vida, ¿no? Bueno, para eso precisamente se crearon las cartillas de razonamiento. ¿Cuál es el objetivo? Es que es algo que no se entiende. Se trata de que por condiciones específicas, el bloqueo, la inexistencia del bloque socialista, de repente en Cuba empezaron a escasearse una serie de satisfactores que eran muy importantes. Entonces lo que se trató era poquito, pero para todos. Y no como aquí hay, que es exactamente lo contrario. Lo que hay para quienes tienen el dinero, cosa que yo ya había mencionado. En consecuencia, la ciudadanía que capta este elemento no tiene mayor problema. Ok, pero ahí entonces tú sí verías que la distinción perjudica al ciudadano en cuanto al autorizar dos tipos de moneda en diferente valor. No, porque el dinero por el que tú puedes cambiar tus dólares, llegas a Cuba, que te dan entonces los pesos fuertes cubanos, pues son precisamente para eso, ¿sí? Pero ese es el extranjero. Sí, el problema es que muchos de los precios que ponen en el mercado no es con el precio nacional, es el precio cubano. Claro, sí, porque a final de cuentas, pues sí, es que son dedicados para comprar artículos que no se fabrican en Cuba y que entonces el Estado tiene que buscar alguna forma para que no se devalúen, no se ordeñe los magros recursos que obtiene Cuba. Sin embargo, hoy en día, concreto, hay cadenas europeas que están funcionando con sus hoteles en Cuba. Y el gobierno nos permite perfectamente, ¿sí? Con una diferencia, que aquí a México jamás había entrado tanto dinero como desde la época de Salinas de Gortari. Jamás se había devaluado tanto el nivel de vida como desde la época de Salinas de Gortari. En cambio allá, en la medida que han ingresado los capitales extranjeros, gradualmente ha ido subiendo el poder adquisitivo de la gente, el cual desde luego no es el óptimo. Pero no hay que olvidarse que Cuba está bloqueada. Bueno, pues fueron unos minutos muy gratos de tener la experiencia de aquí de Fernando Lenin Carmona y Bolaños. Agradecemos el hecho de que haya accedido a platicar sus experiencias. Ya lo ha hecho algunas veces, lo invito al salón de clases, en donde también transmite pues esta parte de vivencia, ¿no? Y es un testigo fiel de lo que pasó y lo que ha habido en la transición
sobre todo enfocado hacia Cuba y del sistema socialista. Te agradecemos mucho tu presencia y amigos, los invitamos a que sigan en los demás programas que estaremos hablando sobre los sistemas jurídicos y algunos temas relacionados con ello. También les comentamos que por la cuestión de becas, el día 28 de febrero se publica la convocatoria, la segunda convocatoria de manutención, que son programas sociales que la universidad le cuesta y que es una grata noticia de que tengamos una segunda convocatoria de manutención. Espero que puedan convocar y que gocen de ser beneficiarios de esta beca tan noble, ¿no? Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo programa. Hasta luego, Fernando. Hasta luego, gracias. La Facultad de Derecho agradece a quienes realizaron este programa, conductores, invitados y productores, quienes participan de manera honoraria. La opinión expresada por cada uno de ellos es personal y no refleja la de la institución. Gracias por acompañarnos. Esto fue una producción de IUS Canal Multimedia. Identidades, programa del Seminario de Derecho Romano.